Amado Jesús, te damos gracias en esta hora porque podemos reunirnos, Señor, delante de ti. Tú nos atraes, Padre, no hay distancias para ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y con nosotros. Llévanos a toda verdad, Señor, y danos entendimiento para esta palabra que has preparado para nosotros. Guía a Cristian en sus palabras, lo que tienes para enseñarnos a cada uno de nosotros. Te exaltamos, Señor. Gracias, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén, entonces. Entonces, hoy, espere que tengo que poner acá el asistente. Ya. Ahí pusimos el asistente. Ok. Listo. Entonces, hoy lo que continuamos con lo que son las bienaventuranzas. Y ahora estamos con vimos las dos primeras la semana pasada, ¿se acuerdan? Que estuvimos viendo los pobres de espíritu y los pobres de espíritu y los que lloran. Y hoy vamos a ver los otras dos siguientes, es la bienaventuranza 3 y 4, que son los bienaventurados los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Así que eso de las bienaventuranzas. No sé si hay algo para comentar sobre las bienaventuranzas o lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Algún comentario, alguna observación que les ha parecido este tema de las bienaventuranzas? ¿Lo habían visto, lo habían analizado, les ha resultado interesante? ¿Ha sido mucha información? ¿Cómo lo ven ustedes? Hola, buenas, Elías por acá. Elías. ¿Sabe? A mí me pasa que siempre las vi, las bienaventuranzas, muy lejanas. Siempre como que las tercericé. Como que las veía hacia otras personas, tratando de buscar, decir, no, pero yo, la justicia, los pobres de espíritu. Entonces siempre como que lo tercericé, pero con esto que hemos ido aprendiendo, como que uno calza en todas, por lo menos yo. Entonces como que me hace mucho sentido ahora más que antes la buenaventuranza. Así es, buena observación, sí. Las bienaventuranzas son exclusivamente para nosotros. Es un poco cómo deberíamos ser como cristianos, ¿ah? Y la recompensa que tenemos si buscamos ese proceder, por gracia de Dios, por supuesto, y que Dios nos lleve en ese camino. Súper bueno, sí, eso es. No sé, ¿qué otro comentario tiene alguna otra? ¿Otro comentario? ¿Cómo más lo veían ustedes las bienaventuranzas? ¿Qué les parece? ¿Las habían analizado? ¿Las habían entendido? Es decir, entre paréntesis, doy gracias también acá a Astrid, porque Astrid fue la que de alguna forma me dijo, uy, las bienaventuranzas, tendríamos que verlas porque son tan maravillosas. Y en realidad yo no le había puesto mucho énfasis, ella me lo dijo hace muchos meses, y entonces empecé a ver, y a medida que las empecé a analizar y ver, me di cuenta que las bienaventuranzas son sumamente profundas y tienen mucha relación con todo lo que hemos estado conversando hasta ahora. Están profundamente relacionados con el vivir diario del cristiano y tal cual como planteaba Pablo Wilson, son un poco como el ABC, ¿eh? o el listado de cómo debo comportarme, ¿eh? Como cristiano. Eso es sumamente fuerte cuando uno lo ve así. Eso, no sé qué les parece. ¿Algo tienen para comentar? ¿Algo más? ¿No? Ya, entonces empecemos por estas dos nuevas bienaventuranzas que habíamos dicho. La primera es bienaventurados son los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, bienaventurados los mansos. Ya habíamos hablado algo sobre los mansos
¿qué piensan ustedes? ¿Por qué es bienaventurados los mansos? ¿Por qué se habla de los mansos? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes sobre la mansedumbre? Entre paréntesis, la mansedumbre es un, es un buen, habitualmente los cristianos consideramos que es positivo ser manso. La gente del mundo no necesariamente, pero el cristiano en términos generales me impresiona, no sé si ustedes lo comparten, pero el cristiano en términos generales considera que ser manso es bueno, ¿o no? En el mundo no necesariamente. El mundo no necesariamente ser manso. Para muchos, el manso, para el mundo, el manso es ser un poco tonto, ¿no? ¿O no? No sé si esa es mi impresión. Ustedes si lo consideran así también, ¿o no? En cambio, para el cristiano, el manso tiene un cierto valor, ¿no? Ahora hay un dicho que dicen algunos cristianos que uno es manso, pero no menso, ¿ah? ¿Ya? No sé qué piensan de eso, ¿ah? No sé si lo han escuchado ustedes eso, ¿o no? ¿Lo habrán escuchado? ¿Nunca? ¿Soy manso pero no menso? ¿Mm? ¿No? Ah, ya. Pero manso a mí me da la sensación de tranquilidad. No, Sí, claro. no lo veo por el lado de que es tonto. No, claro. Pero para el mundo en algunas instancias sí, ¿ah? Por eso se dicen que uno tiene y por eso está el tema de los derechos, ¿te das cuenta? Es decir, si uno es muy manso, lo pasan a llevar en los derechos, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Eso es un poco a nivel mundo que se piensa, ¿ah? ¿Ya? Eh, pero claro, manso es justamente tranquilidad y claro, para los cristianos yo creo que eso tiene un valor, indudablemente, ¿ah? ¿Ya? Em, entonces, justamente. Y entonces, claro, tiene un valor para los mansos, pero ¿qué significa en definitiva eh, para los mansos? ¿Qué piensan ustedes que es ser manso desde el punto de vista del cristiano? Más allá de que se considera algo positivo, pero ¿qué piensan ustedes que es ser manso? El manso, ¿Sí? humilde como el Adelante. Señor. ¿Cómo, Sole? No entendí. Humilde como el Señor Jesús. Claro, Como él dice, sí, manso y manso va asociado a la humildad, indudablemente. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo lo ven? Hola, hermano, una vez plantearon que la mansedumbre se puede comparar, por ejemplo, cuando un chihuahua le ladra a un Rottweiler o un perro grande, así como un pitbull o un pastor alemán, así, y un ¿Ya? chihuahua le ladra, así, le ladra fuerte y todo, pero el otro perro que tiene mucho más poder, a lo mejor, o tiene mucho más es mucho más feroz que el otro, lo mira, pero no se inquieta para nada. Claro, Y eso es como un ejemplo, porque el Dios que tenemos nosotros es grande, es poderoso. Entonces, la verdad que igual el mundo no nos asedia con muchas cosas, pero nosotros deberíamos estar siempre tranquilos, siempre tener la mansedumbre, a pesar de que podamos a lo mejor hacer muchas cosas, siempre es más ganancia ser manso que ser agresivo o menso. claro, claro. Sí, Sí, súper. Ya, Don Cristian, sí, justo se me cortó un poco. sí, También se planteaba que, no sé si lo dijeron, pero también en mucho, también había ido a la iglesia y varios hermanos decían, ya manso, pero no menso, ¿cierto? claro, En virtud, pero siempre también también me vuelve a aparecer esto de decir, no con terceros, sino que manso con mis propias situaciones que me van pasando a diario. Diciendo ya, pucha, uno de pronto dice, se enoja por cosas que van pasando, no sé, por el chofer no te para, o alguien te toca la bocina fuerte, o alguien en la fila te anda enojado y te reta, no sé, y uno lo tira como por terceras personas, claro, pero también lo entiendo yo, cosas que me van pasando de poder aceptarla
y como dice, también nos ha enseñado usted, y en base a la palabra, que también dar gracias. Decir, ya, Sí. ¿será esto? ¿Tendrá algún motivo el Señor por qué no me está pasando esto? ¿Tendré que aprender algo? Entonces, a veces yo por lo menos lo veía como a tercera persona, soy manso porque me quiere agredir, pero yo soy manso, así que sigo caminando, no lo agarro, no lo pesco, como se dice, pero también cosas internas que me van pasando a diario y que no tienen que ver con otras personas, también me imagino que tengo que ser manso en virtud de decir, aceptarla y seguir adelante. Así es, justamente, súper bien. Hay dos conceptos de mansedumbre que de alguna forma tendríamos que ver. Una es manso y tener mansedumbre con respecto a terceros, tal cual como plantea Pablo Wilson. Y el otro es un poco asociado a lo que dice Elías, que es esta mansedumbre de la característica de un animal manso, que cuando el Señor dice vamos para aquel lado, vamos para este lado. Si el Señor dice vamos para el otro, y esa mansedumbre se manifiesta únicamente si, como dice Elías, le damos gracias a Dios por todo. Entonces, si nosotros no nos andamos afligiendo por las cosas diarias, porque no nos resultan las cosas, porque qué sé yo tengo que hacer esto y me preocupo por lo que tengo que hacer. Es decir, todas esas preocupaciones Se indudablemente está tienen que ver. cortando. ¿Ah? Se está cortando. Se está cortando. Sí. Se está cortando, ¿sí? ¿El resto también? ¿El resto también no me escucha o solamente Alejandra? No, está bien acá. Se escucha bien. Entonces parece que Alejandra. Entonces como nosotros acá. Es tu Sí, señal. acá igual Sí. se escucha bien. ¿Se escucha bien? Entonces ¿No es? acá Sí, estamos con poca señal. están con poca señal, sí. Entonces, ¿sí? Eso, el ser manso para el Señor, manso y humilde, es dejarse guiar por Él, querer hacer su voluntad y dejarse tratar cuando, claro, como decía Pablito, creo que decía, que si algo me sucede, decirle, Señor, ¿para qué lo quieres? Y darle gracias. Un corazón dispuesto, ¿no es cierto? Así es. Ahora, eso es sumamente importante que un corazón dispuesto me lleva justamente a reaccionar frente a terceros, con mucha paciencia. ¿Te diste cuenta? Porque si mi relación con Dios, es decir, ya yo me adapto y le doy gracias a Dios por todo, después de alguna forma también frente a situaciones difíciles y frente a situaciones de terceros también respondo en forma mansa. Eso son las dos cosas. Claro, Pero solo por claro, gracias. por gracia, justamente. Sí. Pero todo empieza por lo que justamente plantea Astrid, que es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entonces ahí empezamos, ¿no? Claro. Y hay una cosa, entonces la pregunta es, ¿cómo sé si soy manso? ¿Cómo sé si estoy viviendo mansedumbre? Y ahí está en 1 Juan 3, 19 y 20. Ese es un indicador. Miren, podemos leer 1 Juan 3, 19 y 20. 1 Juan 3, 19 y 20. ¿Alguien lo tiene? 1 Juan 3, 19 y 20. Por favor. 1 Juan 3, 19 y 20. Es que acá estaba. Sí, yo lo tengo. Sí, por favor, Sandri. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. No sé si esto les hace sentido con lo que
justamente planteaba Astrid un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, ¿y por qué dice si nuestro corazón nos reprende? ¿Qué significa eso? Y asegurarnos nuestros corazones delante de Él. Es decir, nuestro corazón está delante del Señor cuando nuestro corazón nos reprende. Es buena una observación que yo nunca la había visto, y dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, del Señor, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón es Dios. Es decir, Dios está reprendiendo a nuestro corazón. ¿Qué piensan que es esto? Cuando nuestro... Justamente es lo que se llama nuestra conciencia, porque nuestro corazón está profundamente disponible, es decir, si nuestro corazón es suficientemente, nuestra voluntad, nuestro entendimiento está suficientemente sensible a Dios, entonces efectivamente nuestro corazón se ubica delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es justamente en nuestro corazón. Tenemos que tener un corazón profundamente sensible a Dios. Y esa sensibilidad a Dios puede llamarse en cierta medida la conciencia, pero es el Espíritu Santo que nos está, que nos redarguye. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el proceso este que dice, ya, si rápidamente el Espíritu Santo me habla, significa que tengo soy manso, es decir, me dejo llevar fácilmente por el Señor. ¿Se dan cuenta? Es decir, si por ejemplo yo digo algo inadecuado y rápidamente el Espíritu Santo me redarguye y yo digo, sí, Señor, perdóname, eso es un indicador de que efectivamente la mansedumbre está en mi interior, y por consecuencia después, frente a diferentes reacciones, frente a diferentes situaciones, dificultades y más, voy a responder en forma mansa. ¿Se dan cuenta? Esa expresión es la obediencia perfecta, cuando uno permanentemente está pidiendo enseguida. Esa es la obediencia perfecta, que es lo que valora enormemente el Señor. Y ese es el proceso de purificación, es decir, es reaccionar rápidamente frente a no me justifico, rápidamente. Ahora, esto es por gracia, es decir, si yo le pido al Señor que me redarguye rápidamente, el Señor empieza a redarguirme. Y si yo me arrepiento rápidamente, entonces empieza este círculo virtuoso que es muy grande en la vida del cristiano. Entonces, eso es un poco lo que se va produciendo. ¿Ya? Ahora, no sé si hay algún comentario sobre eso, ¿no? Ya. Ahora, Sí. ¿Sí? Adelante, Sandri. Sí. ¿Esto tiene que ver también con el temor de Dios? Buena observación. Y esto es un tema bien importante y que muchas veces hay que diferenciarlo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, es el primer paso en la sabiduría. El cristiano, en las primeras instancias de su vida, y eso significa que muchos cristianos durante muchos años viven en un estado de temor a Dios. ¿Qué significa? Que de alguna forma yo no hago ciertas cosas, no obedezco a Dios por el temor que de alguna forma me va a generar a futuro en mi vida. Y eso es bueno, no es malo. Pero a medida que el cristiano va creciendo, a medida que el amor de Dios en el cristiano va tomando todas las instancias, ya el temor desaparece, este temor de decir, pucha, no quiero desobedecer a Dios porque si no va a traer consecuencias, sino por el mismo acto de amor uno obedece a Dios. Porque lo que no quiere es desobedecer a Dios. Entonces, y eso es cuando uno entra en ese proceso, ya entra en un proceso sumamente fuerte de mansedumbre. Es decir, es un animal completamente manso, ¿te das cuenta? O va a hacer camino completamente manso.
Entonces hay que hacer esa diferencia entre lo que es el temor de Dios, o el temor a Dios, y lo que significa el amor a Dios. Son dos instancias diferentes. En los tres primeros estados de reposo, el cristiano habitualmente vive en un proceso de temor a Dios, que no es malo, pero mejor es vivir por amor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, procurad pues los mejores dones, pero ahora yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? Es el camino del amor. amor. Y por eso el amor elimina toda clase de temor. ¿Sí? Porque ya no es, a medida que uno se va aferrando a Dios, efectivamente desaparece todo el temor de verdad. Es decir, uno ya después deja de tener miedo a las diferentes cosas. Y en alguna instancia Dios te saca la gracia para demostrarte que es solo por gracia de que no tienes temor. ¿Ya? Pero eso es un poco lo que se empieza a vivir. No sé si ese está claro, ese concepto de lo que es el temor a Dios y la instancia que posteriormente que es amor a Dios. Son las dos instancias que se viven. ¿Sí? No sé si eso, algún otro comentario sobre eso, pero gracias por esa observación, Sandri, porque siempre es bueno hacerlo recordar. ¿Ya? Sí. Y cada uno de nosotros tiene que decir, Señor, muéstrame si estoy haciendo las cosas por temor a ti o lo estoy haciendo por amor a ti. Y eso es sumamente importante identificar. Es otra forma de identificar en qué estado espiritual yo estoy. ¿Sí? Y eso es un trato, por supuesto, siempre personal. No es que yo le puedo decir al otro si tiene o no tiene, sino que es un tema personal que cada uno de nosotros vive. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Eso. Ahora, ¿cómo se llama? La mansedumbre genera tres impactos en nuestro alrededor, en nuestra vida y a todos los que nos rodean. Primero, genera un impacto por la humildad, porque la única forma de poder ser manso es si me arrepiento, y el arrepentimiento siempre va asociado a la humildad, a la humillación. Entonces, empieza a ocurrir un proceso de humildad en el cristiano. Eso es un efecto que produce la mansedumbre. Segundo, se produce una preocupación de verdad por el prójimo. Se preocupa por el prójimo, y no solamente por los que le cae simpático, sino que por todos los que rodea. Eso también es gracia de Dios, todo esto es gracia de Dios, siempre estamos hablando. Y finalmente se produce el actuar va generando sabiduría. Y eso es porque a medida que el cristiano aumenta desde el punto de vista de la mansedumbre, porque se humilla frente a Dios, entonces Dios le empieza a dar más sabiduría. Y esa sabiduría va muy asociado con los frutos del Espíritu. Entonces, esos son los tres un poco efectos que produce la mansedumbre del cristiano en uno mismo y en las personas más cercanas y en las personas a las cuales uno se rodea. Y esto tiene que ver justamente con lo que también Jesucristo mandó, es decir, el tema de la humildad, que tiene que ver con la mansedumbre, y la humildad, que están muy, muy, muy asociados. Leamos Marco 10, 42 al 45. ¿Sí? Que es muy opuesto a lo que el mundo y las personas en forma natural tenemos. Nosotros, al revés, la humildad, acuérdense que la humildad no tiene que ver no tiene que ver con las riquezas. La humildad tiene que ver con el estado interior. Y la humildad, la verdadera humildad que Dios quiere, es una gracia que Dios da, porque en forma natural nosotros no somos humildes. Ahora lo que podemos hacer es una práctica de humildad, ¿sí? Y puede ser, lo hacen así las culturas orientales y demás, pero hasta cierto límite. Hasta cierto límite, pero se puede indudablemente avanzar. Y esa es la razón por la cual las religiones orientales no comen carne, porque la carne te aumenta tu agresividad, y una de las formas de
disminuir tu agresividad es no comer carne, justamente. O sea, ahí eso es parte de lo que usa, esa es la falsa paz que de alguna forma las religiones orientales manejan y que hoy es muy común y que cada vez es más común en nuestra sociedad y es muy aceptado, ¿no? ¿Ya? Entonces es como que se ve buenas personas, pero en definitiva es todo un ejercicio, no es un proceso que Dios hace en la vida de las personas. Leamos entonces en Marcos 10, 42 y 45. Ven, ¿me escucha, cierto? Sí, por Sí. favor. Dice en el nombre del Señor. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Amén. ¿No? Es de nuevo el ejemplo que Jesucristo predica, y no solamente con lo que dice, sino con sus actos. ¿Mm? Es decir, Jesucristo siendo el Hijo siendo Dios mismo, ya se hizo hombre, y no solamente se hizo hombre, sino que se humilló en el día a día, y además se humilló en la cruz, dando la vida por todo. Es decir, él predicó indudablemente con el ejemplo, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida. Pero todo esto es por la gracia de Dios siempre, ¿no? No sé qué les parece. ¿Ya? Porque, ¿y esto por qué lo plantea el Señor tan así? Porque indudablemente los discípulos estaban discutiendo quién es más grande en el reino de los cielos. Y entonces justamente Jesucristo dice es al revés. El ser humano, quien es más grande, es el más gobernante. En el caso del cristianismo es justamente al revés. ¿Ya? Y eso lo tenemos que hacer con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con todos los que nos rodean, en el trabajo, en las diferentes instancias. Entonces, eso tenemos que ir haciendo entonces. Y esta humildad, este proceso de humildad finalmente se transmite y genera una transformación en el mundo que a uno lo rodea. Y eso va trayendo efectos sobre las personas que indudablemente nos rodean. Ahora, ¿por qué se plantea esto? Porque justamente por eso es que el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo decía: miren, prediquen con el ejemplo. Eso es lo que estaba mencionando el apóstol Pablo. No sé qué les parece a ustedes. El tema de la unidad, hermano, a mí me gusta mucho, hermano. ¿Pablito? ¿Me escuchas, cierto? Sí, ahora sí. ¿Ya? No, lo que se está hablando es muy potente porque la humildad es algo que cuesta demasiado y la humildad te invita directamente a la cruz, te invita directamente a subirte a la cruz de Cristo a morir. Es una herramienta que Dios tiene para poder asemejarnos a su Hijo. Y es tan potente que cuando Pedro, Jesús, en la última cena, se dispone a lavarle los pies a Pedro, ya le había lavado los pies a todos. Así es. Pedro le dice que no puede ser, yo no, esto no lo voy a aceptar, no puede lavarme los pies. Y el Señor le dice, si es que no hago esto, si no me dejas hacer esto, tú no vas a tener parte conmigo. Es potente la humildad. Si nosotros no somos humildes, es muy difícil tener parte con el Señor. Y eso no, de verdad, es un tema muy excluyente. El cristiano que no es humilde, poco tiene que ver con Cristo. Entonces, es muy desafiante la humildad para todos nosotros, hermanos cristianos. Amén. Eso quería... Súper lindo, Pablito. No sé qué piensa el resto. Ahora, la pregunta acá tiene que ver, bueno,
y cómo ejercitamos en cierta medida esta humildad. Hay un tema que es sumamente importante a considerar, es que la humildad empieza en nuestro interior. ¿Ya? Empieza con Jesucristo primero, con pidiéndole perdón a Jesucristo, y pidiéndole al Señor que nos muestre lo que hay en nuestros pensamientos, y por eso, y que haya sinceridad en nuestro corazón, porque el primer paso para entender lo que estoy viviendo es que Dios nos muestre lo que hay en nuestros pensamientos. Entonces, por ejemplo, los estados, por ejemplo, de ira, la violencia, los enojos y todo, son un proceso que empiezan en una primera instancia en nuestro interior, sin que todavía salgan, y después posteriormente salen. Entonces es sumamente importante que el ejercicio, y tal cual como decía Pablito también la semana pasada, esta disciplina de pedirle al Señor y decirle, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior, empiece en el día a día, en mi interior. ¿Se dan cuenta? Empiece en mi interior. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando por alguna razón salga, ¿me entiende? Ya estemos preparados escuchando al Espíritu Santo para que rápidamente nos hable. ¿Se dan cuenta? Pero el ejercicio tiene que empezar en el vivir diario, en las cosas internas que yo siento. Las iras, por ejemplo, las iras que posteriormente se reflejan, están en mi interior. El hablar mal de las personas está en mi interior primero, ¿se dan cuenta? Y después, claro, se refleja cuando yo hago el comentario, pero primero hubo un pensamiento interno. Entonces, eso es sumamente importante, este proceso interior que tenemos que hacer y que Dios nos tiene que ir mostrando. Y eso es una de las cosas que tenemos que siempre ir pidiendo al Señor. ¿Sí? Para vivir este proceso de mansedumbre real. ¿Ya? Porque si no es puro dicho nomás. Sino un muy buen discurso. Pero la verdad es que no se ve mucho reflejado en nuestro accionar diario. No sé qué piensan ustedes sobre eso. ¿Ya? Entonces, el primer impacto reflejado de la mansedumbre, y que este proceso empieza como en el interior, como decíamos, entonces es la humildad. En la segunda es la preocupación genuina por mi prójimo. Ahora, esa preocupación genuina por mi prójimo es también una gracia de Dios. Por eso es que en Filipenses 2, 3 y 4, el apóstol Pablo dice que no debe haber contienda con nadie, ¿no? Y leámoslo en Filipenses 2, 3 y 4, por favor. ¿Alguien tiene para leer? Filipenses 2, 3 y 4. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 2, 3 y 4. Sí, yo lo tengo. Ya, Sandri, por favor, de vuelta. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, perdón, Sí, a lo superior al mismo. ¿bien? Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. ¿Se dan cuenta? De nuevo, este concepto, esto no hagáis nada por contienda o por vanagloria, y mirando al resto por superior a nosotros mismos, eso es claramente también algo, se dan cuenta, que es sobrehumano. Si Dios no te da la gracia, nosotros en forma natural siempre, todas las cosas las hacemos por nuestro, es decir, somos en forma natural egoísta, somos en forma natural egocéntricos, somos en forma natural yo y yo siempre. Somos en forma natural nuestra opinión, es decir, esa es la forma natural que tenemos. Así nacemos desde pequeños. Entonces, esto es un proceso que Dios va haciendo en nuestra vida. Pero a medida que
de alguna forma vamos siendo más mansos y nos arrepentimos frente a Dios, Dios empieza a dar esta maravillosa gracia. Y que es una maravillosa gracia que Dios da y uno empieza a verlo a su alrededor y es muy, muy lindo como Dios va transformando los corazones y las diferentes instancias. ¿Sí? Eso, y finalmente, el último impacto, que es, bueno, si de alguna forma soy manso, empiezo a ejercitar la humildad, porque le pido a Dios, empieza a haber un proceso de humildad a mi alrededor, entonces me empiezo a preocupar por el prójimo, y cuando me preocupo efectivamente por el prójimo, empiezo a generar un testimonio verdadero con mi ejemplo. Y ahí me vuelvo sal y luz, ¿no? de los que me rodean, y como dicen Colosenses 4:6. Acá hay un tema, hay Colosenses 4:6, y esto es un tema que también tenemos que pedirle al Señor. Miren, leamos Colosenses 4:6. En Colosenses 4:6. ¿Alguien tiene Colosenses 4:6? Colosenses 4:6. 6, sí. Claro, sí. ¿Me Amén. escucha? Sí, súper claro. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Sea vuestra palabra siempre, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué les parece esto? ¿Por qué dice sazonada con sal? Es súper lindo, ¿ah? Dice sazonada con sal. ¿Por qué sazonada con sal? Nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Claro, ese sazonado con sal yo lo entiendo que puede ser que esa palabra tiene un buen sabor para el otro, llega bien al otro, pero también es el concepto de la sal. Si nosotros hablamos adecuadamente y hablamos en forma mansa y pacificadora, también generamos en el otro, no hacemos caer al otro. Y esto es un ejercicio que uno tiene que hacerlo, y en el particular a mí también me ha pasado muchas veces, y tengo que después pedir perdón y todo, porque nuestras palabras con los más cercanos habitualmente no son muy sazonadas. Son muy sazonadas para los terceros que están más lejanos, pero para aquellos que son muy cercanos, tales como, por ejemplo, principalmente los cónyuges, de repente no son tan sazonadas, ¿se han dado cuenta? Son lo menos sazonadas posible. Son muy poco, perdón, no posible, sino que son muy poco sazonadas. Y a medida que las personas se van alejando de nuestro círculo íntimo, tendemos a ser más sazonados. Tendemos a hablar con menos indirectamente. Tratamos de no ser tan directo ni tan fuerte. En cambio, para aquellos que están muy cercanos con nosotros, muchas veces somos mucho más duros. Y eso es un ejercicio que tenemos que aprender y que es sumamente importante. Y en el caso mío especial, Dios me ha tratado mucho, porque además ha pasado, por ejemplo, me ha pasado a mí, que en cierta época de mi vida me dio mucha gracia y después, de alguna forma, como que yo veo que ya no ocurre como antes, y entonces de nuevo tengo que decir, Señor, reconozco que es solo por tu gracia y no es por mi capacidad, no es que yo soy sazonado, sino que tu gracia me hizo ser sazonado. Entonces es un tema sumamente lindo a reconocer, y ahí finalmente termino diciendo, siervos inútiles somos. Pero no sé si a ustedes les ha pasado eso, que de repente para los más cercanos uno habla menos sazonado que cuando para los más alejados. ¿O me pasa a mí nomás? No, a todos yo creo que nos pasa. A todos nos pasa, ¿no? Claro, de repente, y eso es justamente lo que Dios dice, bueno, no. Aprendamos en ese aspecto
aprendamos, eso es parte de la mansedumbre, sumamente importante. ¿Ya? Es decir, Señor, dame la sabiduría, dame la gracia para hablar adecuadamente, para no irritar a mi prójimo. ¿Ya? Y de repente no resulta, y entonces uno tiene que decir, bueno, Señor, gracias, porque no resultó, y por supuesto pedir perdón. Pero eso nos pasa. Así que a mí por lo menos me pasa. No sé si hay alguien más, además de la Dulce. Allí a nosotros dos nos pasa, súper. No, ahora que don Cristian, y ¿Ya? ahora que lo piensa, uno que actúa como al revés en ese aspecto, porque igual es más, no va a decir agreso, sino que es más parco muchas veces con los seres más cercanos. Y con los que más quiere. Sí, y de repente, y tiene razón, y uno, a veces hay gente que uno es bien afable, muy afable, se supone que hay que ser con todo, pero como que uno debería empezar por casa también. Así es. Y justamente, y con aquellos más cercanos, aquellos que en teoría son los que más queremos, son los que muchas veces tratamos más parcamente y más duramente. Así es. Sí, eso es así. Entonces ahí justamente es parte de lo que tenemos que aprender. Pero eso de nuevo es gracias a Dios. Dios tiene que ir dando la gracia y Dios nos tiene que ir enseñando. Ese es el ejercicio justamente del vivir. Ese es el ejercicio de la iglesia de Filadelfia. La iglesia que por amor a Dios dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y tú me tratarás en las diferentes instancias. ¿Ya? Así que eso justamente. Ya, eso es con respecto al tema de manso. ¿Ya? Y donde también el Señor dice que por supuesto heredaremos el reino. ¿Por qué? Porque la mansedumbre que va asociada con la humildad, con el pedir arrepentimiento, indudablemente lleva a la purificación del alma, y por consecuencia tenemos comunión con Dios y vamos caminando hacia, hacia la perfección, hasta el varón perfecto. Y por eso dice de que vamos a ser herederos del reino y coherederos con Cristo Jesús. Eso es efectivamente entonces así. No sé si hay algo más con respecto a lo que es el tema de la mansedumbre. ¿Algo más? ¿No? Ya, entonces pasemos a la otra bienaventuranza, que tiene que ver con lo que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué les parece el hambre y la sed de justicia? Algo de esto habíamos conversado nosotros, ¿no? De algo. ¿Qué les parece cuando dice hambre y sed de justicia? ¿De qué hambre y sed se está refiriendo? También entró Graciela. Bienvenida también. Cuando hablamos de hambre y sed de justicia, ¿de qué estamos hablando? ¿Piensan ustedes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Es de la justicia hacia nosotros mismos o no? Hacia la justicia, hacia nosotros mismos, claro, claro. De justamente juzgarnos a nosotros y decir, Señor, es parte de lo que es. Es decir, se dan cuenta que esto va muy asociado, es decir, la mansedumbre, la humillación, la sed de justicia, va toda asociada, porque todo va un poco en lo mismo, es decir, Señor, enséñame, quiero hacer tu voluntad, muéstrame lo que hay en mi interior. Pero esa justicia no tiene que ver, y eso lo hablábamos parece en otros momentos, no tiene que ver con que yo trate de hacer justicia con los otros. Indudablemente eso lo hace el mundo, lamentablemente los cristianos también lo hacemos, no lo deberíamos hacer, pero efectivamente lo hacemos justicia con otros. ¿Y cuándo hacemos justicia con otros? ¿O practicamos nuestra propia justicia con otros? ¿Cuándo practicamos nuestra justicia con otros y no somos mansos y no somos humildes? Cuando peleamos. Cuando peleamos, usamos nuestra justicia y no
y no dejamos la justicia de Dios, no hacemos justicia contra nosotros y hacemos justicia contra nuestro prójimo. ¿Ah? Y no Nos pedimos queremos. perdón. Así es. También cuando no pedimos perdón, cuando no perdonamos, cuando guardamos contra otro ciertas cosas, todo eso va en contra de la justicia de Dios. Todo eso va en contra de la justicia de Dios. Y como va en contra de la justicia de Dios, por eso tenemos que pedirle perdón a Dios y por eso tenemos que arrepentirnos. Decir, Señor, perdóname. Y esto lo hablábamos, ya no me acuerdo con quién lo hablábamos, pero de repente, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no puedo perdonar? ¿Qué pasa si yo voy, pido perdón, pero en el fondo, en el interior, no puedo perdonar? Porque cuando me hablan de esa persona, de nuevo brota un resentimiento contra esa persona. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago frente a eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿A usted le ha pasado a alguien o no le ha pasado a nadie? ¿Ah? Que incluso yo fui y pedí perdón, pero igual después tengo algo contra esa persona. ¿Y eso por qué les ha pasado? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que uno no puede perdonar de repente? Porque uno no se arrepiente de ese sentimiento. Sí, puede ser también que no se arrepiente de ese sentimiento, es posible, pero muchas veces ese sentimiento es mayor que uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Iban a hacer? ¿Alguien iba a mencionar algo, no? Ese sentimiento es mayor que uno, y muchas veces ese sentimiento es mayor que uno es porque uno no ha limpiado la vida en otras instancias, ¿entiendes? Es decir, a ver, por ejemplo, si yo no puedo perdonar a alguien, es muchas veces porque todavía hay algo, no contra esa persona, pero sí en diferentes instancias de mi vida que no me he arrepentido. Porque incluso, por ejemplo, yo puedo ir y pedir perdón a esa persona y quiero efectivamente perdonarla, pero después vuelve a brotar algo de mi interior. Y eso lo tengo que presentar frente a Dios y decirle, Señor, muéstrame, ¿qué hay en mi interior? Porque tu palabra claramente dice que tengo que perdonar a esta persona, ¿o no? Dice, la palabra de Dios dice que tengo que perdonar a esa persona, pero sin embargo, esto es mayor que yo y brota como un verdadero torbellino, es como la ira, por ejemplo. ¿Me entiende? Es igual que la ira. ¿Por qué, por ejemplo, no puedo controlar la ira? ¿Por qué no puedo controlar ciertas cosas? ¿Por qué? Porque todavía en mi vida, entonces yo tengo que decirle, Señor, muéstrame, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué cosas de alguna forma tengo que limpiar, que tienen que ser otras, para que tú transformes mi vida? Porque esto es algo que surge de mi interior y es mayor que yo. Entonces, eso tengo que ir pidiendo al Señor. Por eso es tan importante ser sincero en ese aspecto. Dice, Señor, mira, esto es, muestra qué otra cosa quieres tú limpiar en mi vida. ¿Ya? Ahí Iris decía, pero esa persona ha hecho daño y se gana. Iris está haciendo un comentario ahí, dice que ha hecho gana, pero él se gana ella para perdonar. Ah, es que el perdón, buena cosa, porque Iris dice ya, claro, pero esa persona, por ejemplo, un tercero me ha hecho daño, por lo tanto, indudablemente esa persona no ha cambiado como para ganarse ese perdón. ¿Qué piensan ustedes? ¿El perdón alguien se lo tiene que ganar? No. No. El perdón es algo que yo doy. Por ejemplo, por eso es que Jesucristo, nosotros no nos ganamos el perdón del Señor, ¿se dan cuenta? No, en ningún momento nosotros nos ganamos el perdón del Señor. El Señor nos perdonó a pesar, esa es la misericordia. Por eso esa es la misericordia que vamos a ver la próxima semana.
La misericordia tiene ese aspecto, de que yo perdono a una persona a pesar de que se merecía lo que está viviendo. Entonces, eso es sumamente importante. Esa es la misericordia de Dios. Dios nos perdonó a pesar de que nosotros no nos merecíamos en lo absoluto. Y esto es lo mismo, si la otra persona nos hizo un daño y sigue actuando mal, yo por el amor de Dios tengo que perdonarla. Por eso es que ese perdón es algo superior, no es humano, porque eso humanamente no lo podemos hacer. ¿Te das cuenta? Si la otra persona sigue actuando exactamente igual, es un drama. ¿Entiendes? Y por eso justamente cuesta más perdonar, pero por gracia de Dios se puede hacer. Porque llega un punto en que, por eso es que uno le tiene que pedir, por eso es que uno tiene que pedir un amor ágape, un amor verdadero de Dios por esa persona. Y entonces ocurre algo maravilloso en el cristiano, que después esa persona que antes me generaba molestia, después me genera amor. Y eso es el perdón. Por eso nosotros hemos conversado lo que se llama el perdón, que es un proceso transformador, es purificador. Y tiene varias etapas el perdón, no es solamente una, no es solamente pedir perdón. Pero es súper lindo eso lo que está planteando Iris. No sé si Iris no va, respondía a eso o no. ¿Ah? disculpe, Sí, Elías. no, entendiendo que no basta solo pedir perdón, que alguien perdonar a alguien que te haya ofendido, te haya hecho una mala pasada o traicionado, lo que uno estime conveniente de que le haya dolido a uno de forma personal. ¿Así? Ya trasciendo, digo, ya sé que lo perdono, no sé, no fue nada personal, yo me lo tomé personal, quizás, no sé, o él es así, trasciendo, ¿cierto? Así es, pero así si es. me causa, yo dentro del amor que quiero profesar, que Dios y la misericordia que Él tuvo con nosotros, yo poder perdonarlo, pero si después lo veo porque a veces, como dice usted, uno, ya te perdoné, pero si vais por el lado no te voy a saludar o, Claro. entiendo, te voy a mirar feo, pero entonces es de cierta forma, uno trata de hacerlo, pero también hay cosas internas que está condicionado a uno y piensa que perdonó a la persona, pero por dentro no la ha perdonado. No la perdono. Y es porque ya hay que entrar a hilar más fino. ¿A eso se refiere? Así es. Por eso es tan importante, súper lindo lo que está planteando Elías. ¿Eh? Por eso lo importante es la sinceridad que uno tiene que tener con Dios. Y decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi interior. Porque claro, por eso, porque el perdón son como las capas de cebolla. Tiene varias capas el perdón. ¿Se dan cuenta? El primer perdón, y eso también lo hablamos como perdón, el primer perdón es ir y pedir perdón. Pero después hay un perdón que tiene que ver con el interior. ¿Se dan cuenta? Con que ya no me genera una molestia eso. Pero eso tiene que venir antes con ciertos actos que tienen que ver con empezar a orar y decir, Señor, dame un amor verdadero por esta persona, para que cuando yo hable con él, efectivamente, el amor de Dios fluya desde mi interior. Y eso es un problema de vivencia interior. Y que el ser humano no lo puede hacer, es solo Dios que te toca. Porque uno puede hacer el acto que es bueno, el acto por obediencia incluso, el acto de ir y pedir perdón, es bueno, no es malo, pero no es suficiente. No es suficiente para limpiar tu vida. Entonces uno tiene que empezar a hacer este proceso profundo que significa limpiar profundamente el corazón. ¿Se dan cuenta? No sé si eso está claro. Entonces ahí uno tiene que empezar este proceso de decir, Señor, límpiame. Y ojo, muchas veces hay que tener claro esto, que este sentimiento de no perdón, a pesar de que yo fui y pedí perdón y todo el cuento, y después lo sigo teniendo en mi interior, muchas veces me daña mucho y me duele. Y es un tema que yo no quiero tener en mi corazón. Pero es superior a mí. Y la pregunta es, ¿por qué es superior a ti? Es porque tu actuar, tu vida no está 100% centrada en el Señor. Entonces tengo que decir, Señor, muéstrame por qué de alguna forma todavía
hay este sentimiento en mí. Muéstrame qué hay en mi interior. Entonces el Señor te lo va a empezar a mostrar y entonces Dios va a hacer la transformación. Porque esa transformación, como decimos, la hace solamente el Señor. Pero cuando yo empiezo a avanzar en diferentes etapas de mi vida. ¿Ya? No sé si eso está claro, no sé si Elías también. No sé si al resto le queda claro. Grace, algo, ¿no? ¿No? No sé si... ¿Ah? Eso entonces, ya, ese es el proceso, este proceso del perdón que un poco pero que tiene que ver con la justicia que Dios, que nosotros pedimos a Dios en nuestra vida. ¿Ya? Y entonces, este proceso de la justicia de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, acá lo vemos, la justicia a su vez genera 3 impactos en nuestra vida. Primero es que nos transforma porque somos transformados. Segundo, como somos transformados a la imagen de Dios, entonces, entonces empezamos a adquirir la semejanza de Dios, es decir, empiezan a aparecer los frutos del Espíritu. Y finalmente nos transformamos en la sal y en la sal y la luz del mundo, indudablemente para los que nos rodean, que es exactamente lo mismo que cuando somos mansos. Es decir, el ejercitar este proceso de mansedumbre en nuestra vida terminamos siendo sal y luz del mundo. Lo mismo pasa cuando pedimos la justicia de Dios para nuestra vida. Y van muy asociadas estas situaciones. Y por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 8, 28 y 29 dice que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, tal vez con todo lo que hemos visto, tal vez estas palabras de Gálatas tienen mucho más sentido, ¿no? Leamos Gálatas 8, 28 y 29, no sé qué les parece. ¿Alguien tiene Gálatas 8, 28 y 29? ¿Alguien tiene? Gálatas 8, 28, 29, ¿no? Bueno, entonces lo leo yo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto lo hemos hablado mucho, que todas las cosas ayudan a bien, pero tal vez ahora, después de darle bastante vuelta y haber conversado muchas veces estas cosas, se dan cuenta que ahí tiene un concepto diferente, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No sé qué les parece a ustedes, pero si ahora lo ven diferente, este concepto de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. No sé qué les parece. ¿Qué piensan ustedes? Cristian, ¿Sí? ¿Dulce mía? el ¿Sí? Gálatas llega hasta el 6, entonces es otra parte. Otro. No equivocamos. A ver, Gálatas. Ay. Gálatas y Efesios. No debe ser Gálatas. Efesios. Efesios no, porque Efesios tampoco es 8. Todas las cosas ayudan a bien a los que no. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Alguien tiene para ver? Tiene razón. Romanos. Romanos. Buenas noches, Romanos. Todos los que aman Romanos a Dios, 8. dice. Sí, 8, 28, Romanos 29, 8. 27, 28, 29. Y sabemos que todos los... Romanos 8. Súper bien, ¿ve? Perfecto, más que vencedores somos. Claro. Es Romanos, ¿viste? Súper bien. Gracias. Romanos 8, 28, 29. Súper bien. Excelente. Ya. No sé si lo tiene ahí a mano Jorge. ¿Lo tendrá a mano o no? ¿O no? O si no, alguien más lo tiene en Romanos 8. No, lo tengo en la mente, no me acordé de ese texto bíblico. Ya, súper bien. Excelente.
Entonces es Todos los que aman Romanos a Dios, 8, 28, 29, sí, sí, es eso. Y sabemos que los sí, que aman a Dios, todas las cosas, ¿ah? todas las cosas Entonces se dan las cuenta ayudan a que Dios. ayudan a bien. Se dan cuenta que entonces ahora uno tiene otro concepto de que todas las cosas ayudan a bien. No sé si con todo esto que hemos visto, se dan cuenta que las pruebas, las dificultades y todo son efectivamente y como hablábamos la semana pasada, las pruebas, las dificultades son el combustible para tener el gozo permanente y para darle gracias a Dios por todo. Entonces es un poco diferente si uno lo ve así. No sé qué les parece. Esto un poco para ir terminando porque ya no sé qué les parece sobre esto que hemos visto hoy, sobre los mansos y sobre la sed de justicia, hambre y sed de justicia. ¿Qué les parece a ustedes en la vida que ustedes viven diariamente? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo ven? Y para ir cerrando también, si tienen alguna observación, comentario, consulta o lo que sea, para ir cerrando algún comentario. Si algo les llamó la atención, algo, no sé si... Ah, se me fue también el Pablito Wilson, se me desapareció. No sé si tienen algún comentario, alguna observación para ir cerrando. Mira, Cristian, ¿me escuchas bien? Sí, Jorge, súper, súper bien. Discúlpame porque rara vez me puedo conectar por el tema de mi trabajo. Amén, sí, sí, Pero sí, 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 sí. mira, lo que tú estás hablando es muy cierto, todo lo que tú estás exponiendo, la gracia que Dios te da en cuanto a poder darte el tiempo y poder darlo a entender a nosotros. Yo la otra vez leí el tema de la bienaventuranza y la asociada con el libro de los Efesios, capítulo 4. Nosotros tenemos que hacer morir el viejo hombre, Así es. que es nuestra naturaleza antigua, y crear el nuevo hombre que según Dios, el varón perfecto, el como Cristo quiere que nosotros seamos. Amén. Nosotros somos la sal, somos las personas que preservamos la vida de las personas, que le Así es. sazonamos la vida a las personas, que le Así damos una es. esperanza a las personas. Lo que usted vive, lo que yo siento, hay gente que no lo entiende, ve el día a día. En cambio, el Hijo de Dios siempre ve un poco más allá, un poco porque hay alguien que te redarguye tu vida, hay alguien que te incomoda tu vida, en el caso tuyo, vos, Cristian. Estar ahí a ti, algo te redarguye en exponer la palabra de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Hay algo que a ti te controla, te dice, hoy día me recuerdo que, perdón, se me olvidó mandar el estudio, estabas pendiente, pero hay gente que no, hoy día hay culto, sí hay que ir, estoy todo buena onda, pero hay gente que no tiene esa carga de poder entregar lo que por misericordia has recibido, entregarlo, y cada uno se ha glorificado uno a otro. La Biblia dice, no obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, claro que tiene que desgastarse para que el interior se vaya renovando día a día. ¿Y cómo se va a ir renovando? Justamente. Con los estudios, con la oración, presentándose delante de Dios, decirle tal cual soy yo, que soy un carnal, no sé, porque no merezco la gracia del Señor, pero por misericordia, que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. ¿Me Amén. entiendes? Entonces, digo yo, todos los días me presento y hago morir esta pelota sangrecita que está, que todavía me queda, llegar al sacrificio ahí en la hoguera para ir matando, derribando a este viejo hombre, porque Cristian, a veces los pensamientos se juegan en contra, la naturaleza antigua con la naturaleza nueva, que es un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento hay que alimentarlo, porque por años hemos caminado por nuestra propia naturaleza. Hemos vivido nuestra forma de vivir o de pensar, de ver la vida. Pero cuando aparece Cristo en tu vida y te dice, hacer morir en vosotros lo carnal, para que puedan hacer el nuevo Cristo creado según Dios. ¿Cierto? Amén. Amén, justamente. Y eso es justamente andar en el Espíritu, que es tal cual lo que está mencionando Jorge, que es contrario a lo que es andar en la carne. Y eso es justamente lo práctico de decir, bueno, en realidad, Señor, ¿cómo me comporto con los que están a mi alrededor?
¿Ah? Y si me comporto en forma inadecuada, bueno, tengo que pedir perdón, que eso es lo más importante. Súper bien, gracias Jorge, muchas gracias Jorge por los comentarios. No sé si hay alguna otra observación o algo más, ¿no? Jorge, ¿está ahí? ¿Nos podrías llevar en oración para cerrar, por favor? ¿Será posible o no? Me canso, porque me ¿Ah? canso cuando oro se me da el aire, Cristian. ¿Se le da el aire? Ya, Sí, no hay problema, no hay pero problema. igual, cuando yo estoy hablando Es contigo, que, tengo que tomar el aire, ¿me entiendes? Soy bueno para Ah, hablar, pero ya, a ya. veces como que me falta un poquito el aire, pero si quieres yo igual puedo orar delante de Dios. Sí, yo oro, no tengo problema. Amén. Súper, Sí, ya. ya, Amén. Señor, Amén. amén, Señor, Padre, Sí, amado Jesús. Dios, a través de Jesucristo el Señor, lo presentamos delante de tu presencia. Señor, Sí, tal cual somos. Mira, examina nuestra mente, nuestro corazón. Señor, si hay cosas que hoy día estaban guardadas, hay cosas que eran regalonas de nosotros, que estaban ahí arraigaditas, guardaditas en nuestro interior, porque tu palabra todo lo descubre, todo lo trae a manifiesto, Señor. Queremos presentarte nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro comportamiento, Señor. Si en el día a día cometemos cosas, redargúyelo a través de tu Espíritu, Señor, para que podamos presentártela delante de ti, Señor. Bendice al varón que ha compartido este estudio. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente en esta hora. Señor, que esta bendición no solamente quede acá, sino que pueda ser compartida en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros vecinos, a toda persona, y poder ser un canal de bendición. Como decía Cristian, que somos la sal, para poder sazonar la vida de cada una de las personas y darle un sentido de vida a la gente. Gracias, sí. Señor, te lo damos no por los méritos nuestros, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. amén. Bueno, Amén, amén. Gracias, gracias. Señor. Los que puedan encender las camaritas, bienvenido sea. Hola Iris ahí, estamos bien. Jorge, ahí está Jorge, ¿ves? Hola.